Autoridades federales están enteradas que desde Sedesol y Sedatu, bajo la conducción de Rosario Robles, fue diseñada una base de datos con los millones de familias beneficiarias de programas sociales, usando criterios tecnológicos que permitían hacerlas compatibles con programas como Zafiro y otros desarrollados para el PRI con el fin de permitir una estrategia que ganara elecciones. Van por Manlio Fabio Beltrones. Caerá también la gobernadora del estado de Sonora, Claudia Pavlovich, quien ha salido embarrada. ¿Y qué ha pasado con Jorge Herrera Caldera, el exgobernador de Durango, y el ya ubicado César Duarte? Vamos a desarrollar este contexto y vamos a darle una vuelta a toda la información de qué está ocurriendo, de qué estamos hablando, con los personajes, o más bien de los personajes del caso Rosario que siguen y que están en las sombras. Bienvenidos al teatro de la comedia más grande en México. Yo soy Polo Puga y esto es Política para la banda. Venga, vamos para allá. ¡La porra te saluda! Señoritas, caballeros, reciban un fuerte abrazo después de este saludo muy cordial para los políticos inservibles. Pues vayan poniéndole like a este video. Gracias, ya vi que se lo pusieron, muchas gracias. Pues hay una investigación por parte de la Fiscalía General de la República, comandada por Hertz Manero, donde han dicho que disponen de una montaña de evidencias en el sentido de aquella llamada estafa maestra que desvió fondos federales mediante convenios amañados, que tuvo como propósito esencial canalizar fondos al entonces partido oficial con fines electorales a lo largo del sexenio de Peña Nieto. Los mismos investigadores que traen este caso aseguran que en cualquier momento deben surgir más nombres de funcionarios implicados. Algunos de ellos, como se sabe, han acordado con la Fiscalía General de la República actuar como testigos protegidos, lo que incluye a José Antolino Orozco Martínez, un personaje hidalguense al que se identifica con Miguel Ángel Osorio Chong, el exsecretario de Gobernación y actual coordinador senatorial del PRI. Orozco fue director general de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios de Sedesol y después fue jefe de Unidad de Políticas, Planeación y Enlace en Sedatu, siempre bajo las órdenes de Rosario Robles. Sus principales colaboradores identificados fueron Enrique Prado, Sonia Zaragoza, Claudia Morones y René Islas. Hasta donde se conoce oficialmente, ninguno de ellos ha sido incluido entre los imputados por este caso. A partir de los datos aportados que hay, se dice que la cifra original de 21 convenios en Sedesol y Sedatu, todos ellos estuvieron bajo la conducción de Rosario Robles Berlanga, pues estos se han ido incrementando hasta superar los 100. La malversación estimada alcanza ya muchas decenas de miles de millones de pesos. Las indagatorias coinciden en que el oficial mayor de Robles en ambas dependencias, Emilio Cebadúa, es constantemente señalado por funcionarios de diversos niveles, así como por directivos de casas de estudios y otras entidades estatales, como el personaje que orquestó la integración de los convenios, la contratación de empresas fantasmas y la triangulación de fondos hasta llegar a los retiros en efectivo en instituciones bancarias. ¿Cuáles son los nuevos personajes que se suman alrededor del caso de Rosario Robles? Muy interesante. Emilio Cebadúa, ya lo habíamos blogueado en otros videos. Raúl Sosa Montes, Armando Saldaña Flores, Enrique González Tiburcio, Gustavo Rodríguez y pues lo de Pepe Meade, ya lo sabíamos, Luis Miranda y Eviel Magaña. Cebadúa y presumiblemente integrantes de su círculo personal utilizaron casas rentadas en zonas como Polanco, una de ellas en la calle Tennyson,
para citar a rectores, directivos de entidades estatales como sistemas de radio y televisión, entre otros personajes, a los que se planteó el esquema de la operación. Sedesol o Sedatu entregaban una partida multimillonaria mediante convenio a fin de realizar diversas tareas. La entidad beneficiaria retenía un porcentaje de ese monto. Y ya pues con el resto se contrataba una empresa fantasma que le era indicada para supuestamente desahogar ahí el proyecto en cuestión. ¿Cuál es el dato curioso de esto? Como dato curioso, amigos, rectores y funcionarios que aceptaron participar revelan a los investigadores nunca haber recibido sino solo una parte del monto estipulado en el convenio, aunque los hicieron firmar por el total. Más de un rector ha declarado que rechazó intervenir en este tipo de acuerdos y señalaron a los funcionarios de Sedesol y en su momento de Sedatu que buscaron pues la complicidad. Juristas consultados expresaron inquietud por el hecho de que hasta ahora solo Robles esté sometida a proceso penal, no así sus colaboradores clave, con el riesgo de que el caso se difumine y quede en la impunidad. Quizá el tema más intrigante resulte el que nadie parezca estarse preguntando si esta funcionaria tuvo el poder suficiente para una orquestación de esta magnitud sin que sus superiores, presidencia, gobernación y hacienda, hayan participado o se opusieran. Es como si al centro del salón fuera colocado un elefante rosa, pero todos simulan, pues, no verlo. Vamos a ver cómo fluyó también esta parte de la Operación Zafiro, donde sale embarrado César Duarte, el exgobernador de Durango, y Claudia Pavlovich. ¿Y qué tiene que ver Manlio Fabio Beltrones en esto? En esta Operación Zafiro, que denunciaba mexicanos contra la corrupción y la impunidad, decían sobre el desvío de 650 millones para el PRI. 250 millones de pesos corresponden a Chihuahua y 400 millones más a desvíos hasta ahora no revelados en otras 6 entidades. 36 millones de dólares de los gobiernos priistas de Chihuahua, Durango, Sonora, Colima y el Estado de México, así como del Congreso de Morelos y de la delegación Milpa Alta en la Ciudad de México, para la Operación Zafiro, que es el nombre que operadores del PRI asignaron al mecanismo para desvíos de fondos públicos. De acuerdo a esta información, aquí está. En el 2016, desvío de recursos para campañas electorales en dinero para los contratos simulados había sido autorizado por la Secretaría de Hacienda en acuerdo con Manlio Fabio Beltrones para operar campañas electorales del PRI en otros estados. Los mayores desvíos realizados corresponden a las gestiones los gobernadores priistas de César Duarte, al exgobernador en Chihuahua, por 246 millones, el exgobe de Durango, Jorge Herrera Caldera, con 230 millones, y la actual mandataria de Sonora, Claudia Pavlovich, en Sonora por 140 millones. El 21 de diciembre del 2017, el New York Times reveló en una investigación conjunta con su corresponsal en México y del corresponsal de la revista Proceso en Washington, el mecanismo del desvío de fondos públicos de Chihuahua para las campañas del PRI en 2016 con el presunto contubernio del entonces dirigente del PRI, Manlio Fabio Beltrones, y la Secretaría de Hacienda Federal, que en ese momento encabezaba Luis Videgaray. Chihuahua, 246 millones, Durango 230 millones, Sonora 140, Morelos 16, Colima 15, Edomex 488 y CDMX 300 mil. Estas son las empresas fantasmas y los montos. Carla Areli Jurado Bafidis, quien también estaba sentenciada por el desvío de recursos en Chihuahua, coincidió en su declaración ministerial que 2 de sus superiores en la Secretaría de Educación le informaron que en el financiamiento de campañas electorales del PRI participaban los gobiernos de otros estados. Dijeron que urgía sacar el dinero, 246 millones que se iba a utilizar para el PRI nacional, y que varios estados del país también estaban aportando recursos y que a Chihuahua le tocó aportar esa cantidad.
decía en su testimonio. Los testigos aseguran que Alejandro Gutiérrez, quien en 2016 se desempeñaba como secretario general adjunto del PRI nacional, fue quien puso los nombres de las empresas que simularían operaciones para concretar el desvío de fondos. Curiosamente, a Alejandro Gutiérrez se le dan 3 años de prisión, pero no regresará a la cárcel. Un juez otorgó la libertad condicional, pese a que la Fiscalía de Chihuahua pedía pena máxima para el inculpado en la Operación Zafiro, que desvió fondos del PRI. El Tribunal de Enjuiciamiento condenó a 3 años de prisión al exsecretario general adjunto del PRI nacional, Alejandro Gutiérrez, tras acreditar su responsabilidad penal en el delito de peculado agravado por un monto de 1.740.000 pesos, recursos que fueron desviados del gobierno de Chihuahua. A pesar de la sentencia, el ex colaborador de Manlio Fabio Beltrones, cuando el sonorense fungió como líder nacional del PRI, no volverá a la cárcel, ya que el fallo le concedió a Gutiérrez la libertad condicionada y le descontó de la pena de prisión los 8 meses que el exfuncionario priista estuvo privado de su libertad en el penal estatal de Aquiles Cerdán, ubicado en las inmediaciones de Chihuahua. Esta era pues la empresa, el domicilio, ¿no? Recibieron 185.3 millones de Chihuahua, Durango, Sonora, Morelos y Colima. Esta era la otra, CISAS. Esta era Pragmatic. Esta es Palmera de Azúcar, Colonia Las Palmas, domicilio de socia de Publicidad Sport, empresa que se le transfirieron 20 millones de pesos de Samex. En Sonora están ocultando pagos millonarios. De acuerdo a reportes financieros y otros documentos consultados por Mexicanos contra la Corrupción, consta que el gobierno de Sonora transfirió en 2016 más de 140 millones de pesos a 7 empresas en las que figuran como supuestos dueños el exagente del CUSAEM, arrestado por robo, y 4 miembros de su familia. Sin embargo, la administración de la priista Claudia Pavlovich ocultó información, pues en respuesta a petición de información solo reportó haber realizado 4 pagos por apenas 580,000 pesos a 2 firmas de la red Fantasma. Posiblemente se preguntarán, bueno, ¿y cómo operaban? Esta parte de la información es muy interesante. Esta triangulación de recursos se hacía de 2 formas. Una era simular obra pública a través de empresas ligadas a servidores públicos o a funcionarios partidistas, esquema en el que se ubican los 2 procesos penales que existen contra Alejandro Gutiérrez, uno federal por peculado de 150 millones de pesos y otro por el desvío ya acreditado y sancionado con estos 3 años que les decía. La otra forma de desviar recursos era la entrega a contratos a empresas fantasma, mecanismos que los periodistas de Mexicanos contra la Corrupción documentaron para el presunto desvío de casi 650 millones de pesos en 7 entidades federativas. Bueno, pues Manlio Fabio Beltrones tuitea muy poco. Este es el último tuit hasta el momento de la grabación. Felicito a mi amiga, gobernadora Claudia Pavlovich, porque hoy celebra su cumpleaños. Que tengas un buen día. Ahí la tuitea. Y ahí está su tweet. Orgullosa madre, esposa y política sonorense, gobernadora de Sonora 2015 a 2021. Bien amigos, es así como llegamos al final de este videoblog. Me encantaría leer tu comentario, tu opinión es lo más importante en este foro. Soy Polo Puga, gracias por llegar hasta este minuto del video con un servidor. Lánzate a la cajita de comentarios y saca lo que tienes en mente en tu respectiva opinión. Dale flow al teclado si mi trabajo te gusta. Suscríbete al canal, regálame un like y no dejes, muy importante, activar la campanita de notificaciones. Ayúdame a compartir estos videos a través de tus diferentes redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, algún grupo de WhatsApp que tengas disponible para que más personas interesadas en la información de la Cuarta Transformación, al igual que tú, les lleguen estos contenidos de tu canal favorito. Nos vemos en un siguiente video. Soy Polo Puga desde el Teatro de la Comedia más grande en México. Esto fue Política para la Banda. Adiós.